Muy buenas a todos, bienvenidos a la octava ronda. Me alegro por Guques por tener una partida en la que pues lleva un torneo bastante flojo y es un jugador que a mí personalmente me encanta, también por supuesto Parham y todos los que están allí. Además se enfrenta a Parham, en el que está siendo un jugador súper rocoso. Hizo unas tablas tras 7 horas creo de partida contra Caruana con más de 100 movimientos. Estaba en una posición de perdida y bueno, pues Caruana no supo rematar, o él se defendió también muy bien como gato panza arriba o ambas cosas, pero el tema que bueno, pues difícil partida, ¿no? D4 caballo F6, C4, los relojes están corriendo y tras E6 anti-ninzo india con caballo F3. Tras estas jugadas un movimiento muy secundario, H6 en el que se debilita bueno, pues un poquito la estructura del flanco de rey. Hay otras jugadas más principales para las negras, pero si nos vamos a las bases de datos, solo hay 10 o 12 partidas. Parham sale varias veces contra Wesley So, contra el propio Gu, que se han jugado y no es esta partida, ya que esta duró 29 movimientos, y más abajo sale por aquí contra Rayabov, contra Madmeyarov, contra Vidit y alguna vez más contra Donchenko. Por lo tanto, bueno, pues está muy acostumbrado a jugar esta línea, ¿no? Este tipo de posiciones. Caballo C3 ahora sí y alfil A3 no, me he pasado. Alfil B4, E3 con la idea de sacar el alfil de rey y bueno, pues enrocar, y las negras golpean el centro con C5, se ignora ese movimiento y tras enroque por parte de ambos D5, bueno, pues quizás un poquito floja en este momento, en el sentido de que las blancas aprovechan tras estos cambios, pues si se captura de caballo, se puede recapturar quizás con el caballo, ya no está clavado, se decide capturar con el peón, y tras todos estos cambios las negras cuentan con un peón central aislado que es más atacable, aunque por otro lado pues da un poquito más de espacio a las negras. B3 con idea, y debido a que ya no hay peones, por ejemplo, pues en el centro, este alfil puede coger fuerza en el fianchetto rápidamente, ya que no tiene salida por su diagonal natural. Caballo C6, quizás forzando o preparando un D4, ya que hay hasta 3 defensores de la casilla de D4, alfil B2 y alfil G4 clavando. Si D4 directamente, el problema es que las blancas tienen caballo A4, ganando un tiempo sobre el alfil, y tras retirarse, bueno, pues se ha ganado un peón central limpio, ¿no? Y en caso de querer buscar este tipo de sacrificio griego, creo, pues no funcionaría. Tras caballo G4 viene con jaque defendido por el alfil el caballo. Si rey H1 es verdad que hay mate en 2, dama H4 y sería mate. El rey, si se retira a G1, es tremendo, pero como vemos pues también hay bastante presión por parte de las negras, como vemos sobre mate sobre la casilla de H2, y aunque se evita y hay igualdad, pues ahí está. Pero lo suyo es que si sacrifican y caballo G4, el mejor movimiento para las blancas es tremendo, pero es rey G3, a dama G5 buscando descubierta, F4 molestando a una dama que se tiene que retirar de la zona. El caballo sigue defendido, pero ¿qué haces con la dama? Si dama H5, torre H1, dama 5 y torre C1, bueno, pues teniendo pareja de alfiles las blancas, pieza de más, y unas piezas muy activas. Es verdad que el rey está en esta posición, pero tampoco puede ser fácilmente atacable. Entonces D4 no es posible, alfil G4 clavando, H3 mantiene la clavada. Si se cambian piezas, es verdad que se amenaza aquí pues alfil y dama, y tras los cambios quitan también las negras a las blancas la pareja de alfiles, pero da un poquito de ventaja a las piezas blancas, ya que como vemos, bueno, pues este peón quizás aislado con menos piezas es más débil, por lo que de momento las mantiene y mantiene la clavada en esta posición Parham. Guques decide activar su torre mirando por rayos X a un alfil que ya está en B6, alfil E2 desclavándose y torre C8, bueno, pues haciendo lo propio. Caballo A4 atacando al alfil, se refugia en C7 y caballo C5. Aquí las piezas blancas tenían una posibilidad de ganar un peón, ya que tras dama por F6, no estropeando la estructura de peones, ya que si no pues también quedarían debilitadas las negras, bueno, pues ganan este peón central y ni siquiera se puede jugar directamente torre F8 ganando un tiempo sobre la dama y ganando la columna abierta, ya que está cayendo el alfil de H5. Se tendría que retirar o también incluso capturar en F3, pero dama por F3 pues ya la dama se retira del centro, o incluso esta es un poquito más fuerte, ya que a torre F8 existe dama B5 con mucha presión sobre la columna C, se está atacando al peón indefenso de B7 y bueno, pues con cierta ventaja. Posible esta idea. Opta por caballo C5 atacando este peón de B7 y ahora sí alfil por F3, ¿no? Si B6, bueno,
pues se quita el caballo y el caballo de C6 pues está colgando, se debilita bastante la estructura, habría que quitar el alfil para que el caballo quede defendido. No es la idea en la posición, se juega alfil por F3, alfil por F3 y aquí podríamos pensar en esta intermedia que es muy chula. La vemos rápidamente. Tras estos cambios parece que las piezas negras pues cuentan con pieza de más, quitan el alfil atacando a la torre, se viene a B5 con ataque sobre el caballo, pero a caballo E7 que da un jaque y gana la calidad. Existe este movimiento más fuerte que es caballo por A7. Hay varias piezas atacadas, se está recuperando sin duda la pieza por parte de las blancas y a cambio, bueno, pues tienen estos dos peones pasados que darían bastante ventaja. Interesante jugarlo, lógicamente hay otras intermedias, otras líneas dentro de esta línea que estamos viendo. Se opta por este movimiento, alfil E5, atacando al alfil de B2, si alfil por E5, caballo por, y el tema es que, bueno, pues se puede capturar este peón, pero realmente no, ya que está indefenso, pero el problema está, y aún atacando a la dama, es que existe esta intermedia, viene con jaque, dama por F3 y dama B6, atrapa al caballo y con ello las negras tienen la partida. Por lo tanto hay que tener cuidado a partir de ahora con este peón. Se opta por este movimiento defendiendo simplemente al alfil. Es verdad que caballo por B7 es muy interesante esta línea, ya que se ataca a la dama y dama E7 mantiene la igualdad. Y si hay cambios de esta manera, el tema es que única hora para las blancas es caballo A5. Dama B4 atrapa al caballo, pero existe dama E1 defendiéndolo y bueno, pues salvándose la pieza. Si antes de caballo A5 se opta tras este caballo E5 en capturar en C8, es increíble, pero es perdedor este movimiento por caballo por F3. Viene con jaque, si dama por, la dama se ha retirado ya lejos y no puede defender al caballo en A5, viene A5, dama B4 y ya no existe este dama E1 que hemos visto previamente. Pero el problema está en que si aquí capturas con el peón tampoco vale del todo, ya que, bueno, pues tras torre por C8, caballo A5 y a dama B4, no dama A3 por cierto, ya que el caballo, bueno, pues quedaría defendido finalmente, pero el tema es que tras dama B4 ahora existe este movimiento. El problema, y como vemos la barrita, es a favor de las negras, ya que es verdad que no se puede ganar la pieza, pero sí cambiar la dama al flanco de rey. Gracias a que se ha estropeado la estructura de peones, se está ganando el peón de H3, rey G2 y torre C2, metiendo una nueva pieza al ataque. Dama B1 atacando la torre, primero se da un jaque, rey H2 retirándose, dama F5 defendiendo, y es verdad que caballo C6 se puede jugar, ya que este movimiento pues no es posible, ya que estaría cayendo la dama para las negras, pero existe esta fuerte jugada que es torre por F2 jaque. Si torre por, pues está cayendo la dama, y a rey G1, dama por B1, torre por B1, y las negras al final de toda esta línea pues tendrían peón de más y bueno, pues un poquito de ventaja en la posición. Y por último, y ya no nos pasamos a la partida, el tema es que tras este caballo A5 directo que mantiene la igualdad, podíamos probar por parte de las negras también en hacer esta captura, que es una auténtica locura, ya que lo normal es capturar con la dama. Es verdad que el caballo está indefenso, pero parece que no pasa nada, pero sería un error. Lo mejor y para mantener la igualdad es G por F3. Si dama por F3, torre por C1, torre por C1, y esta idea de las negras que es el doble ataque a ambas piezas, en este caso al caballo, bueno, pues ganan la partida fácilmente. Bueno, pues tras alfil E5 no pasa nada de esto, de esta captura en B7. La idea de comentar todas estas líneas era porque, sobre todo con un caballo que es de corto alcance, como hemos visto, pues parece que queda encerrado tras varios cambios y es difícil siempre capturar. Dama de 2 es lo que se juega defendiendo al alfil y la partida continúa con dama E7 presionando una vez se retira el caballo de C6 pues bastante a esta pieza. Caballo de 3 retirándose, alfil por B2, dama por B2 y torre F de 8, trayendo a ambos jugadores las torres hacia el centro. Ideas nuevamente por parte de las blancas con este movimiento caballo F4, atacar 3 veces en la posición. Parece que un movimiento A5 es mejor, pero se juega G5 siendo un poquito flojo quizás, ya que evita que se juega este movimiento, pero el rey negro queda un poquito pues más
más débil o más vulnerable. Y ahora pasamos al flanco de dama. Juega Gukes B4, A6, A4 lanzándose con todo, dama D6 centralizando un poquito más la dama y B5 atacando al caballo. Se retira D7 y A5 en la posición. Interesante jugar caballo C5 y aquí es para demostrar o para ver que también, bueno, pues la dama está un poquito sobrecargada. Lo mejor es torre por C5, torre por y a dama por C5, deja defender el caballo en F6, se recupera la pieza, se está entrando en H5. Si lo defiendes con el rey, pues se está ganando el peón de F7 y bueno, pues casi que no vale. Y a este movimiento existe dama D4, ya que la idea de las blancas es jugar E4, se puede cambiar un peón en el flanco de dama y no tiene mucho más que hacer las negras ante un E4, ¿no? A B6 por jugar algo, E4 y caballo G6. Y bueno, pues se pierde este peón que ya daría cierta ventaja a las blancas. Por lo tanto, interesante este movimiento. Opta por jugar A5, peón por dama por B5 y caballo C6, volviendo a lo que se juega torre A1. Dama por B7 es posible, pero es verdad que es una locura, ¿no? Caballo por A5, se recomienda cambiar material, dos torres por dama y parece incluso que da algo de ventaja a las piezas blancas. Siempre difícil, ¿no? Pelear con dos torres sobre una dama. Se opta por este movimiento, bueno, pues incidiendo en el flanco de dama, torre C7 ahora defendiendo en B7 y ahora cambia Gukes y juega G3. No gusta mucho a la máquina, parece que A6 pues mantendría ahí pues la presión sobre el flanco de dama, que de hecho la torre se ha llevado pues a esta columna, quizás para este empuje que se recomienda, y a peón por torre por A6 siendo, bueno, pues muy molesta para las negras, ¿no? Se clava el caballo, no es que se esté perdiendo, pero contarían con cierta ventaja. Opta por este movimiento G3 y finalmente D4 ya en el tablero. La idea de Gukes es caballo B2 para atacar luego a la dama, retirando y clavando a la dama, ya que estaría atacada por la torre, por lo tanto el peón queda clavado, y tras caballo D5 se juega primero caballo C4. El tema de este movimiento y traer el caballo D5 es que está amenazando un doble a torre y dama, pero de momento hay que hacer algo con la dama. Esta se retira y ahora Gukes decide ganar un peón de esta manera, teniendo un peón central, pero ¿qué se puede hacer? Quizás se recomendaba un movimiento como alfil por D5, dama C5, retirar la torre para evitar este doble, opta por la ganancia de material, caballo C3 y su idea pasaba por jugar dama B6 y aprovechando que esta torre había venido a defender en B7 y de momento pues las torres no se habían doblado o la dama no defiende a la torre en esta posición, bueno, pues llegamos a estas capturas en la que las negras pues están un pelín mejor debido a que dama E1, bueno, pues viene con jaque, están entrando en F2, si rey G2 la partida está perdida para las blancas, ganan muchísimo material las negras, por lo tanto importante hacer rey H2 y tras dama por F2 jaque ganando el alfil, salvador este movimiento. Torre por D4, manteniendo la defensa de este caballo y ganando ese peón o recuperándolo Parham. De ahí que bueno, pues era un poco dudosa esto último que hemos visto de Gukes, y dama por B7 atacando por parte de la dama, ¿no? Hay que recordar que el alfil está completamente clavado, se juega torre por C4, defendiendo este caballo pero no defendiendo el otro, torre por y torre C2, bueno, pues manteniendo su caballo defendido, mate en G2 en la próxima jugada, torre G1 lo evita y es única, pero bueno, pues ahora hay que meter este caballo al ataque. Caballo D4 da la igualdad, quizás gracias a este peón que tienen las blancas, teniendo algo de contrajuego. Si aquí se captura directamente retirándose el caballo, dama B8 no, dama 8 sería ganadora para las blancas, ¿no? Ganan pieza directamente. Por lo tanto, el caballo viene de alguna manera más al ataque con ideas de entrar en F3 si se lo permiten, y rey H1 importantísimo para ver la entrada del caballo en F3. Si rey G7, la dama incluso puede venir a B7, pero caballo F3 ya es ganadora, ¿no? Se está dando un jaque, dama por ejemplo, pues está cayendo la dama, ya que el alfil está clavado, y si aquí por ejemplo tras este jaque retiramos el rey H1, mate directo con la dama en G1.
y poco más que hacer. Y si la dama no viene o no vuelve a B7 y se retira el rey en esta posición a H1, bueno, pues la misma idea, caballo F3 y no cambia nada, ¿no? Y el alfil además está clavado ya que se está dando mate en H2, en G1, etcétera. Por lo tanto, rey H1 casi sin movimientos, Guke salvando la partida, haciendo de Parham de rondas anteriores, ¿no? Y caballo F5 por parte de las negras. La idea es dar un doble a este peón, con ideas también de entrar, y como veremos, yo creo que es incluso un patrón de mate que pueden generar las piezas negras en una de las líneas que vamos a ver. Y aquí comentar que si caballo E2 también buscando, bueno, pues ganar esta posición, existe dama B8, viene con jaque rey G7 y a dama E5 con nuevo jaque, pues parece que hay perpetuo. Incluso si lo intentas evitar retirando la dama el rey a una casilla, como por ejemplo pues H7, el problema es que existe alfil E4 y bueno, pues no terminan los jaques en ningún momento. El caballo en E2 es más vulnerable. En F5, como pasa en la partida, pues cambiaría un poquito las cosas, ya que bueno, pues en caso lo podemos ver un poquito más adelante. Y bueno, tras estas jugadas, de momento ahora sí que se juega dama B8 jaque, rey G7, y aquí Parham comete el error de jugar A6. El tema es que las negras atacan dos veces a este peón y rey H2 no funciona, ¿no? En caso de este movimiento existe torre E2, manteniéndose la torre en esta posición y evitando dama E5 jaque, a lo que A6 se puede responder con caballo D4 y nuevamente esta idea de entrar en F3, ¿no? A7 pues caballo F3 con esa misma idea de mate con la torre, y bueno, pues en caso de jugar rey H1 directamente, caballo F3 nuevamente pues está ganando la partida, ¿no? El alfil está clavado, se está dando mate y poco más que hacer. Por lo tanto, rey H2 no funciona, y aquí quizás la respuesta para mantener la igualdad, que viene un poquito más adelante, es G4 expulsando al caballo y dando un jaque en E5 y llevar al rey a casillas blancas para sacar el alfil, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Se juega A6. Parham tenía la partida en el bolsillo, pero decide jugar torre A2 equivocándose, y ahora es muy interesante esta línea, ya que caballo por G3 funciona, se da un jaque, la dama si captura pues está cayendo en la siguiente jugada, y a rey H2 nuevamente caballo F5. Si jugamos dama F5 jaque, el tema es que existe por un lado F6, evitando que la dama pueda dar jaque gracias al caballo, de esta manera. Tampoco puede entrar en C7 debido a que está la torre, y el tema es que las piezas blancas, bueno, pues están completamente perdidas. Y por otro lado, si no se hace ese movimiento dama E5 y se opta por buscar la coronación, pues no se llega a tiempo, ya que ahora tras torre A2, si se corona, se gana dama o se pierde torre para las negras, pero se desvía la dama del control de G3, y este es el patrón de mate que os comentaba. No dar el jaque en G3, sino darlo en F4. Se da un jaque única, rey H1, y esta casilla se ha mantenido libre para el caballo. Se está dando un jaque, rey H2, caballo F1, siendo única ya que el jaque es doble, rey H1 y mate con la dama en H2 de esta manera, ¿no? Por lo tanto, tenía la partida en el bolsillo, se juega torre A2 y se vuelve a igualar, dama E5, ahora sí, jaque, y viene el error de traer el rey a una casilla blanca. F6 en esta posición mantendría tablas, ya que la torre al retirarse a la columna A, dama C7 es jaque, y tras rey F8 o rey H8, bueno, pues se mantiene la igualdad. Curioso que rey G6 pues no funciona debido a G4 y jaques que vamos a ver más adelante, por lo que bueno, pues se juega rey G6, es un error de Parham que aprovecha a las mil maravillas Gukes jugando G4. El tema es que el caballo se tiene que retirar. Si ahora caballo F3 dando jaque, aunque la dama no pueda capturar, realmente se puede sacrificar, ya que tras dama por el rey ha venido una casilla blanca para dar este jaque y ganar la partida para las piezas blancas. Se recupera la dama, viene un jaque y tendrían pieza de más. Por lo tanto no funciona. Opta Parham por jugar caballo E3, a lo que se responde con alfil E4 jaque.
F5 atacando al alfil y simplemente aquí o primero se da un jaque con la dama en D6. Importante no darlo en esta casilla, ya que en esta casilla y tras retirarse el rey a F7, bueno, como vemos, dama y alfil, bueno, pues controlan todas las posibles casillas de entrada de la dama, de la torre, del caballo, por lo tanto estas dos casillas sirven. De hecho, aquí se recomienda un movimiento como torre B1 dejando al rey completamente en la esquina y no hay mate y de hecho las blancas siguen ganando. Se opta por esta captura, activando el peón para, bueno, pues para lo que vamos a ver a continuación. ¿Y qué pueden hacer las piezas negras? Como hemos dicho, no hay jaques disponibles, se juega G4, dama E6 ahora sí, que viene acompañado del peón con jaque, rey F8, dama F6 con jaque y tras rey G8 y alfil D5 jaque en esta posición, Parham decide abandonar. Tremendo lo que ha salvado Gukes. Muchas líneas y disculpad, pero era para ver lo que cambia de una posición a otra o las posibilidades de uno y otro con un movimiento erróneo o no. A veces funcionaba, a veces no. Y el tema es que en esta posición abandona, ya que bueno, pues te están entrando con alfil y dama. Si caballo por es la torre la que entraría en G4 única, rey H7 y mate con la dama en G7, y en caso de retirarte tras este jaque y no capturar en la posición, pues nuevamente hay mate en 2, ¿no? Dama G6 viene con jaque y única rey H8, tienes el mate en esta posición, capturando el peón o también en G8 gracias al alfil. Bueno, tremenda la partida, bastante compleja y es para verla incluso con más calma, ya que hay muchísimo más, pero creo que era interesante, bueno, pues mostrar los temas que había centrales, capturar ese peón en B7 con el caballo, que siempre es un riesgo, ya que el caballo luego pues vuelve más despacio que un alfil, por ejemplo, y bueno, pues todo este tema táctico que había en el flanco de rey con un rey blanco, bueno, pues que estaba ahí tremendo, ¿no? Casi sin jugadas. Bueno, pues un saludo y vamos hablando para otras partidas. Chao.